a Él, que merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Amén. Y damos el lugar al pastor Israel, quien nos va a traer la palabra. Pueden sentarse. Hoy estamos delante de un 2022 muy incierto. Quizás estamos de pie, muy valientes, pero temblando. Quizás estamos firmes, pero con mucho miedo. Quizás estamos llenos de fe, pero con mucha incertidumbre del porvenir. Hoy estamos aquí con el corazón en la mano, con las manos llenas de energía, con las ganas llenas de llegar a ser algo, alguien, sobresalir. Pero estos últimos años nos han demostrado que todo es muy incierto, que un día estamos y al otro día ya no. Y es que yo estoy seguro que todos hemos oído por ahí que si hay algo seguro en esta vida, ¿qué es? Que todo en esta vida tiene solución menos. ¿Y acaso será esto cierto? ¿Será que ante la vida y la muerte la última palabra ya fue dada y nadie puede decidir quién vive y quién muere? ¿Y será acaso que nosotros como meros y simples espectadores nos toca solamente ver, ir y venir e irse de nuestras manos la vida y la muerte? En las Escrituras nosotros encontramos muchas escenas que abordan tanto la vida como la muerte. Sin embargo, hay tres sucesos muy particulares. Hay tres sucesos en las Escrituras donde el primogénito de la resurrección, es decir, Jesucristo, donde aquel que es la vida misma interfiere desafiando nuestra fe, interfiere desafiando toda lógica, confrontando toda lógica y desafiando la muerte misma para imponer la vida de Dios. Estas tres escenas que encontramos en la Escritura es la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín y la resurrección de Lázaro. Son las tres y únicas resurrecciones que Jesús hizo de forma directa, intencional, provocada, diría yo. Y hace 1 año y medio prediqué acerca de una de ellas en el Día del Padre, hablando acerca de Jairo. Pero el día de hoy quiero predicar ese mismo texto, pero lo vamos a hacer con un enfoque totalmente distinto. Vamos a enfocarnos en el tema de la muerte y la resurrección. Dice la Escritura en el Evangelio de Marcos capítulo 5 del versículo 21 al 43. Puedes leerlo en la pantalla o simplemente cerrar tus ojos y meditar en lo que voy a estar leyendo. Hace algunas semanas predicamos una parte de este texto y vamos a predicar la otra parte. Dice: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago. ¿De dónde venía Jesús? De liberar a un hombre endemoniado, ¿verdad? Llegó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, Jairo cayó a sus pies y le rogó con muchísimo fervor: mi hijita se está muriendo. Por favor, te lo imploro, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Así que Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud
hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, había sufrido mucho con varios médicos y había a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues ella pensó: si tan solo tocare su túnica, yo quedaré sana. Y al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder de él, así que él se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó este sufrimiento. Esta escena de esta mujer de flujo de sangre nos roba toda la historia de Jairo, porque empezamos con Jairo y luego como que alguien viene y roba el protagonismo a la historia, pero lo retomamos aquí en el versículo 35 y dice: mientras él todavía hablaba con ella, o sea, Jesús se detuvo un rato y se quedó platicando con esta mujer. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros. ¿De dónde? De la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, que un momento antes había venido a Jesús, se le había puesto de rodillas y le había implorado que fuera a sanar a su hija. Y vinieron estos mensajeros de la casa de Jairo y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido que molestes al maestro. Pero Jesús escuchó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús se detuvo a la multitud y no le dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan. Y cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había mucho llanto y mucho lamento. Y cómo no, acaba de morir la niña. Así que Jesús entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se empezó a reír de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Y entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes se quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Vamos a orar. Señor, en esta tarde estamos aquí como iglesia, como un solo cuerpo, como la congregación que somos delante de ti, y estamos aquí para implorar tu favor, tu piedad y tu misericordia, para rogar la expresión de tus labios, de tu palabra sobre nuestra vida, y que entonces nuestra vida sea cambiada, sea marcada, sea transformada por el poder de tu palabra. Señor, en esta tarde oramos, Señor, para que tu palabra abunde en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano, mientras sucede quizás la escena más terrible y más tormentosa de la vida de la familia de Jairo, Jesús está presente. La familia de Jairo y su familia están viviendo una de las peores escenas de su vida, y Jesús está presente. 3 veces habló el Señor, y las 3 veces que Jesús habló lo hizo en contra de la estadística, en contra de la evidencia y en contra de toda lógica. Y hoy, hermanos, tú y yo, todos nosotros hemos iniciado ya el 2022, y quizás al igual que Jairo, estamos a la orilla del mar, estamos al borde de la cama, o estamos de rodillas delante de Dios esperando un milagro, buscando la intervención de nuestra vida o añorando su presencia entre nosotros. Porque así estaba Jairo, a la orilla del lago de Genezaret,
esperando que el maestro se viera a lo lejos. Jairo entendía lo que estaba pasando y Jairo sabía que solamente la intervención divina y sobrenatural podría marcar la diferencia. Jairo lo sabía. Y es por eso que él está buscando, es por eso que él está tocando puertas. Entre una multitud de puertas que seguramente Jairo ya había tocado o que quería tocar, hoy Jairo estaba tocando la puerta del Señor. Él estaba delante del Señor, reconociendo que solamente el Señor podía ayudarle. Así que Jairo consigue que Jesús lo acompañe a casa. Y yo me imagino que Jairo traía, vamos maestro, vamos, y iba deprisa. Y Jesús, calmado. Y las multitudes apretándolos y la gente queriendo tocar a Jesús. Y, hey maestro, hey. Y luego todavía se aparece esta mujer de flujo de sangre y hace que toda la caravana se detenga. Y todavía Jesús se voltea y se pone a platicar con. Y Jairo por atrás, Señor, vámonos ya. Jairo estaba a la orilla de ese lago con la esperanza puesta en el Señor. Cuando Jesús aparece, como que el alma le vuelve a Jairo la vida misma y él está emocionado porque van a casa, porque su hija va a ser sana. Pero la escena se detiene y el panorama no solamente empeora, sino que todas las posibilidades se esfuman, porque en medio de esa caravana vienen unos mensajeros a Jairo y le dicen, ¿qué es lo que le dicen? Tu hija ya murió. Tu hija está muerta, Jairo, y ya no hay nada que se pueda hacer. Deja en paz al maestro. Ven a casa, ven a llorar con los tuyos que te necesitan. No sé si puedas imaginarte esta escena. Pero cuando yo leí esta escena con punto de contacto, yo me quedé completamente helado, porque Jairo estaba a punto, se quedó a una nada de ver un milagro. Jairo seguramente tenía días a la orilla de ese mar esperando al Señor Jesús, con la angustia, con la desesperación, pero al fin lo había encontrado y Jesús había aceptado ir con él. ¿Qué acaso no se supone que a partir de ese momento todo empezaría a mejorar? ¿Qué acaso no se supone que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que cuando hacemos las paces con Él, que cuando le pedimos ayuda, se supone que todo tiene que empezar a mejorar? Sin embargo, durante este largo caminar, lo que se supone que debería de mejorar y sanar, simplemente se esfumó. ¿Y qué es lo que Jesús hace ante tan terrible escena? ¿Qué es lo que Jesús hace ante tan explosiva escena? Porque es explosiva porque dice el texto que Jesús está hablando con la mujer de flujo. O sea, como que Jesús se desconectó de todo, está hablando con esta mujer y vienen y le dicen a Jairo, tu hija está muerta. Y como que Jesús, así, ya me tardé mucho, no sé. Y rápidamente dice el texto que mientras todavía él hablaba con ella, llegaron los mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Así que dice, Jesús escuchó lo que le estaban diciendo y Jesús le dijo a Jairo dos cosas muy importantes: no temas, ten fe. ¿Qué hace Jesús ante la escena más terrible de la vida de esa familia? ¿Hizo el milagro? ¿Extendió su mano? ¿Envió a alguien? ¿Lloró con ellos? ¿Qué hizo Jesús? Habló. Es lo único que Jesús hizo. Ante tal situación, lo que Jesús hace es hablar. Él enuncia unas palabras. ¿Y por qué es relevante el hecho de que Jesús hable? Te voy a decir por qué es relevante. Porque la palabra del Señor tiene poder por sí misma.
Porque la palabra del Señor va a marcar el rumbo, va a marcar una pauta. La palabra del Señor puede marcar nuestro destino y nuestra historia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mismo es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús es la expresión, Jesús es la acción de Dios. Así que Jesús es la palabra de Dios para nuestro bien, Jesús es la palabra de Dios para nuestra paz, para nuestra vida. Jesús es la palabra de Dios para nuestra salvación. Así que es sumamente importante que ante una escena tan terrible, Jesús hable. Aunque parece ser que no dice nada, ¿verdad? Porque le acaban de decir a Jairo que su hija ya está muerta y Jesús le dice: hey, no temas, ten fe. ¿Sabes por qué, hermano? Porque contar con la presencia del Señor, contar con la compañía del Señor, pero sobre todo contar con su palabra, hace una gran diferencia que marca una pauta en nuestra vida. Es la vida misma por encima de la muerte. Cuando contamos con la palabra de Dios, tenemos la vida misma por encima de la muerte. Por encima de todo eso que hemos dicho que no podemos controlar o que se desprende o que se va de nuestras manos. Así que después de presenciar tan terrible escena, el Señor Jesús habla. El Señor Jesús se hace presente. Y lo primero que el Señor Jesús hace es que el Señor Jesús desafía el temor y nuestra fe. Voy a mencionar 3 puntos hoy en la predicación que tienen que ver con las promesas de Dios. Y la primera cosa que hace la palabra de Dios, la primera cosa que puede hacer una promesa de Dios es que va a desafiar nuestro temor y nuestra fe. ¿Qué va a hacer? Desafiar nuestro temor y nuestra fe. Mira, la muerte de la niña fue real, hermano. Una gran cantidad de testigos presenciaron eso. Y valga la redundancia, la evidencia de la muerte de la niña era más que evidente. Hace algunos días empezó a circular un video que se hizo viral de una familia que está en un hotel en Estados Unidos celebrando alguna fiesta, creo que fue por los días de Pascua, y están en un hotel y hay una alberca y la escena del celular empieza a grabar cuando están dándole RCP a un niño y le están dando respiración boca a boca y le están impulsando para que ese niño está ahogado. Ese niño estaba muerto. Y no sé si ustedes han visto ese video porque se hizo muy viral, pero la escena es totalmente terrible. Los gritos, los llantos, duran como 2 o 3 minutos ahí intentando. Cualquiera que ve el video dice: ese niño ya está muerto. Y menciono esta escena, hermanos, porque esa niña, la hija de Jairo, estaba muerta. Seguramente la gente se dio cuenta que dejó de respirar, se puso pálida, su temperatura corporal empezó a disminuir, su color de piel empezó a cambiar. La evidencia de que esa niña estaba muerta era más que evidente. Así que el Señor Jesús desafía el temor y desafía nuestra fe. Ante tan terrible escena, Jesús ya no habla con las multitudes, Jesús no habla con los mensajeros de Jairo, Jesús no habla con los discípulos, sino que Jesús habla directamente con Jairo. Jesús está hablando con el hombre de la fe, con el hombre que tenía fe, con el hombre que había ido a buscarlo hasta la orilla del mar. Jesús habla con ese hombre, y cuando Jesús está hablando con Jairo, Jesús le dice: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús habla con el que se supone minutos antes estaba de fe, de pie y con mucha fe y contento y animoso porque Jesús iba camino a su casa. A ese hombre Jesús le dice: no temas, ten fe. Y yo me imagino que Jairo pudo haberle dicho, porque yo hubiera contestado como Jairo, yo no me imagino contestando de otra manera. Yo le hubiera dicho: ¿qué? Sí, Señor, claro, ten fe, ya se murió mi hija. Ajá, si tú lo dices. Acaban de darme la peor noticia de mi vida y tú me pides que no tenga miedo. Acaba de suceder lo más terrible en mi familia y tú me pides que yo tenga fe.
Sí, Señor, yo tenía fe, yo había salido a buscarte, yo venía de camino casi gritando y celebrando que venías detrás de mí a sanar a mi hija, pero ahora me dices que mi hija está muerta y tú me pides que yo no tema, que tenga fe. ¿Puedes imaginarte? Porque ahorita que leímos el texto todo el mundo dijo amén, gloria a Dios, pero ponte en el lugar de Jairo, por favor. Y hermano, yo no sé qué es lo que estás viviendo hoy. Yo no sé qué es lo que estás pasando hoy o qué historia de tu pasado vienes arrastrando hoy, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que te pide el Señor a ti hoy? ¿Qué es lo que espera el Señor de ti hoy? Lo mismo que le pide a Jairo. No temas, ten fe. Sé fuerte, no temas, ten fe. El Señor le está pidiendo fe a Jairo, pero ¿qué no se supone que Jairo ya tenía fe? ¿Será acaso que la fe de Jairo no era suficiente? ¿Será acaso que Jairo necesitaba algo más? Porque Jairo tenía la fe, hermano, insisto mucho en esto. Jairo tenía la fe, él había ido hasta la orilla del lago, él había esperado a Jesús, él se postró en sus pies y le dijo: solo tú puedes sanar a mi hija, ve y toca a mi hija. Sin embargo, el Señor le dice: no temas, ten fe. Así, sin más ni menos, sin recetas, sin palabras mágicas, sin rituales, solamente le dijo: no temas, ten fe. Y es que a veces la palabra del Señor, las promesas del Señor a veces son crudas, son frías. Pero la palabra del Señor siempre va a desafiar el temor y nuestra fe. Quizás el día de hoy el Señor te dé una promesa y sea una promesa fría y cruda. Pero tienes que confiar que es la palabra del Señor. Tienes que confiar de dónde viene esa palabra, de quién viene esa palabra. Nos dice la historia que después de que el Señor Jesús le dice eso a Jairo, emprende en el camino a casa. Pero Jesús detiene a toda la multitud y no permite que esta multitud le vuelva a estorbar. Porque sí dice el texto que la multitud lo apretujaba. ¿Es fácil caminar en medio de una multitud que te apretuja? Es muy difícil. Es como intentar correr adentro de una alberca, no se puede, es muy difícil, avanzas muy lento. Y entonces llega un momento en el que Jesús dice: a ver, por favor, multitud, dejen de seguirnos. Tenemos que avanzar rápido a la casa de Jairo. Jesús detiene toda la multitud y no permite que esta multitud le estorbe una vez más. Y cuando llegan a casa, Jesús presencia a otra multitud haciendo todo un alboroto. Dice el texto bíblico que lo que están haciendo o lo que está sucediendo es que hay un alboroto en la escena porque la gente está gritando y la gente está llorando porque la hija de Jairo había muerto. Y viendo tan terrible escena, hermano, ¿usted se atrevería a llegar con alguien que acaba de perder a su hijo y decirle: no llores, no llores, mira, tranquilo, no? Si alguien viene a mí y me dice, yo ¿cómo me piden que no llore? ¿Verdad? Sin embargo, Jesús otra vez vuelve a abrir su boca. Versículo 39. Parece que este Jesús es bien imprudente, porque este Jesús hace una pregunta y dice: ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué están llorando? La niña no está muerta, solamente duerme. Y otra vez podemos decir amén, sí, gloria a Dios, pero ponte del lado de la familia de Jairo. Yo estoy seguro que si Jesús hubiera tenido esposa, porque sé que mi esposa lo hubiera hecho conmigo, lo hubiera frenado y le callaba la boca antes de decir eso. ¡Cállate! Acaban de perder a su familia, tienen todo el derecho del mundo de gritar y hacer el alboroto que quieran y llorar. ¿Por qué le preguntas que por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Sí, porque estamos siempre acostumbrados a leer la historia del lado ganador, del lado poderoso, pero si nos ponemos en los zapatos de los que lloran y de los que sufren,
Si nos ponemos en los zapatos de los que ya tienen minutos o quizás horas viendo ante sus ojos la evidencia de que esta niña ya no respira, quizás su cuerpo ya perdió temperatura, ya había empezado a cambiar su color, y si ese es el caso, estas palabras de Jesús parecen ser tan sarcásticas y tan irónicas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Son tan irónicas las palabras del Señor Jesús que los que lloran por un momento se empiezan a reír de Jesús. ¿Cómo se atreve usted a decir que la niña no está muerta sino que está dormida? Ja, 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 ja. Pero Jesús estaba viendo algo que nadie más veía. Todos estaban limitados, y me atrevo a decir, todos nosotros estamos limitados a ver solamente los hechos y el presente. ¿Verdad que sí? Jesús, el Verbo de Dios, Él estaba viendo su poder y su voluntad obrando, provocando un futuro totalmente inimaginable para los demás. Jesús no veía una niña muerta, aunque seguramente lo estaba, y los demás veían una niña muerta. El Señor Jesús veía su poder obrando en ella. El asunto es que mientras no tengamos la capacidad de ver como Jesús ve, todos vemos una niña muerta en esa cama. Y es que, mis hermanos, así es la palabra de Dios. Así son sus promesas también. La palabra de Dios y sus promesas no solamente retan nuestro temor y nuestra fe, sino que también confrontan nuestra lógica. Las promesas del Señor confrontan nuestros hechos, y lo que es evidente, la palabra, las promesas del Señor confrontan lo imposible. Porque su palabra no solamente emana de su boca sin poder, sino que la palabra del Señor sale de su boca y cumple todo lo que ha dicho que hará. Así funciona la palabra del Señor, así funcionan las promesas del Señor. A veces nos incomodan, a veces nos duele, hasta podría parecer que ofende nuestra inteligencia. Sin embargo, el Señor sigue hablando. Porque cualquiera que estuviera ahí y escuchara al Señor Jesús decir que esa niña no está muerta sino que está dormida, sentiría su inteligencia ofendida. Así que ya van dos cosas. La palabra del Señor desafía nuestro temor y nuestra fe, pero también la palabra del Señor funciona contra toda lógica. La palabra del Señor funciona contra toda estadística. La palabra del Señor funciona contra toda realidad y se convierte en algo sobrenatural. Y por último, me atrevo a decir que la palabra del Señor se impone. Porque después de que el Señor Jesús dijo, esa niña no está muerta sino duerme, otra vez volvió a correr a la multitud que estaba presente en esa casa y dijo, sígame nomás el papá y la mamá de esta niña y sus 3 discípulos que venían con él. ¿Cuántas personas estaban ahí? 7 contando a la niña. 7 personas en una habitación, todo lo demás era paja, era relleno, no era necesario que estuviera ahí. Hace un momento dije que Jesús dejó a las multitudes atrás y una vez más lo está haciendo. A todos los que se rieron, a todos los que simplemente no sumaban, a todos los que no alimentaban la fe de Jairo y de su esposa, fueron echados fuera de la habitación y solamente se quedó con los padres y sus 3 discípulos. El Señor Jesús pide privacidad, pues fue necesario dejar atrás toda señal de incredulidad. Te voy a decir algo, hermano, el camino de la fe a veces se vive solo. Porque a veces las personas que están alrededor de nosotros, en vez de sumar, nos restan. El verso 36, perdónenme que me regrese poquito, pero el verso 36 dice, Jesús escuchó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Eso dice la Nueva Traducción Viviente, pero las demás versiones, o la gran mayoría de las versiones, dice que Jesús ignoró. Jesús no hizo caso, es decir, sí, Jesús escuchó, pero le valió. Lo que los mensajeros venían a decirle a Jairo no era importante y no era relevante.
Y es importante mencionar esto porque Jesús ignoró y ahora Jesús está haciendo lo mismo con los papás. Está apartando a los papás de una multitud que podrían contaminar esa fe, que podrían contaminar el milagro que estaba a punto de suceder. Y dice, ¿saben qué? Que toda esta gente que se está riendo, que toda esta gente que no cree que algo puede pasar, que se salga de aquí. Hermano, a veces es bueno apagar tantas voces que hay a nuestro alrededor para entonces poder oír y confiar en la voz del Señor con claridad y por consecuencia obtener los milagros. Hermano, a veces el Señor está listo para hacer milagros, pero hay tantas voces alrededor nuestra que estorban nuestra fe y nublan nuestra capacidad de ver y de pensar en el futuro. A veces es necesario aislarnos de personas, de amigos, de hábitos, de contenidos, de cosas que vemos, de cosas que escuchamos, con tal de que la voz del Señor se vuelva más clara entre nosotros. Algunos jóvenes y adolescentes de esta iglesia se han acercado a mí en muchas ocasiones para contarme que han apagado esas voces, que han decidido cerrar sus redes sociales, que han decidido dejar de hablar, que han decidido dejar de juntarse con ciertas personas. Y sabes que el cambio, el milagro es evidente en la vida de ellos. Quizás es tiempo, hermano, de que apagues muchas voces que hay alrededor de ti que estorban el milagro de Dios en tu vida. Y una vez que esas 7 personas están en esa habitación, solos, ahí está Jesús ante el más grande enemigo de los hombres. ¿Quién es? La muerte. Ahí está Jesús frente a esa cama, ante el más grande enemigo de los hombres, la muerte, ante aquel quien por siglos y siglos nadie había podido hacerle algo. Ahí está Jesús con el poder de su palabra que se impone. Y seguramente fue una batalla épica, una batalla de 3 o 4 segundos, pero épica, una batalla que es fascinante. Una batalla que tiene un gran eco en toda la eternidad. Porque ¿sabes qué? Jesús no se agarró golpes. Jesús no se puso a reprender. Jesús ni siquiera se puso a hablar con la muerte misma. Jesús abrió su boca una vez más. Ya no para sugerir, ya no para confrontar, sino ahora Jesús abre su boca para imponer. Y lo que Jesús dice es Talita cum. Niña, levántate. No te estoy preguntando si quieres, no te estoy diciendo si puedes, te estoy diciendo que te levantes. Talita cum, niña, levántate. Y dice el texto bíblico que en ese momento la niña se levantó. Así, hermano, así, sin más ni menos, sin shows, sin rituales, sin preámbulos, sin absolutamente nada. A esta niña y a esta muerte no les quedó otra opción más que levantarse y a la muerte liberarla. Se escuchó la voz del Señor. Se escuchó el verbo divino llamándole y nada se pudo resistir a la palabra del Señor Jesús. Seguramente esta niña en su interior y la muerte misma dijeron, si tú lo dices, Señor, yo iré, yo responderé, yo actuaré. Y así se llama este sermón, si tú lo dices. ¿Puedes poner un piano, Gabri, por favor? 3 veces en particular el Señor Jesús habló en esta historia. Obviamente habló más, pero 3 veces muy particulares el Señor Jesús habló en esta escena. Ya las mencionamos, pero me gustaría mencionarlas una vez más rápidamente. La primera vez que el Señor Jesús habla para desafiar el temor y nuestra fe, ¿verdad? No temas, ten fe. La segunda vez que el Señor Jesús habla para desafiar toda lógica. Esa niña no está muerta, está dormida. ¿Qué? Tenemos minutos o horas viendo la muerte y vienes a decirnos que no está muerta sino que está dormida. La palabra del Señor desafía toda lógica, pero también la palabra del Señor se impone. La palabra del Señor se impone. 3 veces en particular el Señor Jesús habló. Y las 3 veces seguramente hubo la misma respuesta, pero con una distinta aplicación. Mira, la primera vez que el Señor Jesús le dijo a Jairo, no temas, ten fe, seguramente Jairo le dijo, si tú lo dices. Ajá, sí, si tú lo dices, Señor. No temo, no tengo fe.
La segunda vez que Jesús habló a las multitudes y le dijo: esta niña no está muerta, sino duerme. Seguramente las multitudes dijeron: ¡ja! Si tú lo dices. Pero la tercera vez que habló el Señor a la niña, seguramente el Señor le dijo: niña, levántate. Y ella dijo: si tú lo dices, yo lo hago. Y esa niña se levantó, hermanos. Quizás hoy estamos aquí como Jairo o como esta niña, buscando un milagro, deseando una intervención divina en nuestra vida a través del poder de su palabra. Déjame decirte que hoy el Señor va a responder a muchos. El Señor le va a hablar a muchos y en consecuencia, lo va a hacer en consecuencia como resultado de tu fe, de tu buscar, de tu orar, de estar ayunando, de estar pidiéndole al Señor que te dé una palabra para este tiempo. Hoy, una de esas promesas que tú vas a tomar el día de hoy, quizás te van a desafiar en temor, quizás te van a desafiar la fe. Quizás alguna de esas promesas se va a ir en contra de toda lógica y quizás todo este año has estado recibiendo plomos y azotes y el Señor te dice: nadie se va a levantar en contra de ti. Tú vas a decir: ¿cómo, Señor, si me he ido tan mal en este año? Contra toda lógica. Pero quizás el Señor va a ser imperante y va a decir: yo quiero esto para ti y así va a suceder, así va a ser. Talita cum, niña, levántate. Hey, tú que estás enfermo, sé sano, sin preguntar, porque así es el poder de la palabra del Señor. Quizás el Señor va a hablar y va a ser tan imperante que al mundo entero no le quedará otra más que decir: sí, Señor, si tú lo dices, así se hará. Quiero dar un poquito de contexto rápido porque hay gente que puede estar viendo la transmisión y no saber lo que va a pasar hoy. Hoy es un culto especial, se llama culto de promesas, porque llevamos 40 días orando y ayunando y esperamos que el Señor nos dé un texto, nos dé una palabra, nos dé una promesa, no solamente para este día, sino para todo este año. Así que como iglesia sumamos 40 días ayunando y buscando al Señor, orando y pidiéndole al Señor que Él nos hable. Hoy como iglesia, al igual que Jairo, estuvimos a la orilla del lago. Estuvimos caminando estos 40 días quizás, rogando una manifestación de Dios. Y hoy el Señor quizás va a responder de alguna de estas tres maneras. Sea cual sea la forma y el mensaje que el Señor nos hable hoy en este precioso culto de promesas, asegúrate de poder responder y creer como Jairo y como su hija. Poder decir: sí, Señor, si tú lo dices, así será. Señor, en esta tarde abrimos nuestra boca para reconocer el poder de tu palabra, porque tú siempre has sido fiel y sabemos que tus promesas cumplirás. Hoy, una vez más, al igual que Jairo, nos lanzamos a tus pies, nos postramos y te pedimos una intervención en nuestra vida. Que tu palabra no nos falte y que tu palabra sea fiel para responder, para amar, para respaldar, para abrazar, para sanar, para cuidar, para confrontar, para retarnos, para incomodarnos, para hacernos salir de nuestra pequeña zona de confort. Que hoy tu palabra rete, confronte nuestro temor. Que tu palabra hoy confronte nuestra fe. Que tu palabra hoy confronte toda lógica, toda realidad, todo diagnóstico médico. Que tu palabra sea imperante en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.